Algunos matemáticos piensan que la fascinación por los números primos viene del hecho de que su descripción es tan elemental, pero increíblemente difícil de analizar. Un niño puede entender qué hace primo a un número y sin embargo se han invertido vidas enteras en investigación matemática tratando de resolver algunos de los problemas en este campo. El primer matemático que se fijó específicamente en esta materia fue el griego Euclides, quien hacia el año 300 a.C. demostró por primera vez que los números primos son infinitos. Esto significa que no importa qué tan grande sea un número primo, siempre existirán otros más grandes. La prueba de Euclides permanece todavía como una de las pruebas más elegantes de todas las matemáticas. Esas que los matemáticos se esfuerzan por alcanzar, donde el resultado se prueba de una manera directa y concisa. Se conoce como demostración por contradicción o reducción al absurdo. Un enunciado se puede demostrar por contradicción de la siguiente manera. Supongamos que la negación de un enunciado es verdadera y utilicemos esa suposición para obtener alguna clase de contradicción o absurdo. Lógicamente, el hecho de que la negación del enunciado original conduzca a una contradicción significa que el enunciado original es verdadero. Para acercarnos a la comprensión de la prueba de la infinitud de los números primos, supongamos que el número m es igual a 2 por 3 por 5 por 7 más 1. Es decir, m es igual a 211. Así, m es el producto de los primeros 4 números primos más 1. Por lo tanto, si dividimos 211 entre cada uno de esos primos 2, 3, 5 y 7, el residuo siempre será 1, lo que significa entonces que 211 no es divisible entre ninguno de los primos 2, 3, 5 y 7. Tomemos en consideración el ejemplo anterior para aproximarnos a la prueba de Euclides. Supongamos que existe el número primo más grande al que llamaremos P. Ahora formamos el número m que sea igual al producto de todos los primos más 1. Lo podemos escribir de esta manera, donde P1, P2, P3 y los puntos suspensivos hasta P representan a todos los primos menores o iguales a P. Así, el número m puede ser primo o compuesto. Si suponemos que m es primo, debemos recordar que m es más grande que P, de modo que si m es primo, entonces es más grande que el número primo P, considerado como el primo más grande. Por lo tanto, habremos llegado a una contradicción. Consideremos ahora que m es compuesto. Como m es compuesto, entonces debe tener un factor primo. Pero ninguno de los primos P1, P2, P3 hasta P son factores de m, porque al dividir m entre cada uno de ellos se produce un residuo igual a 1, de la misma manera que mostramos anteriormente. De modo que si m tiene un factor primo, entonces debe ser más grande que P, pero esto es una contradicción, porque partimos de considerar a P como el número primo más grande. Es claro que en cualquiera de los dos casos llegamos a una contradicción. El argumento total se basa en el supuesto de que existe un primo más grande, pero como esto nos lleva a contradicciones, entonces no debe existir un primo más grande, lo que es equivalente a afirmar que existe una cantidad infinita de números primos. Nunca podríamos estudiar toda la cantidad infinita de números primos de manera directa, así que históricamente se han investigado propiedades de los más pequeños y conocidos y luego se intentó refutar las propiedades por lo general con contraejemplos o probarlas usualmente con algún método deductivo. En la actualidad,
Tanto la identificación de números primos más y más grandes como la factorización de números compuestos grandes en sus componentes primos son de gran importancia práctica porque constituyen la base de los sistemas de criptografía moderna o códigos secretos. Durante siglos se han usado varios de estos códigos en aplicaciones militares. Actualmente, la seguridad de grandes cantidades de datos industriales, de negocios y personas también dependen de la teoría de números primos, tema que abordaremos en otro video. No se ha encontrado nunca una fórmula que genere de modo consistente números primos, mucho menos todos los primos. El intento más útil es la siguiente fórmula, para la cual los valores que asuma P generan los que se denominan números de Mersenne en honor al monje francés Marin Mersenne, quien en su libro Cognitata Físico-Matemática realizó una serie de postulados sobre ellos que solo pudo refinarse hasta 3 siglos después. En esta expresión se distinguen dos premisas. Si P es compuesto, entonces M también es compuesto. Y si P es primo, entonces M puede ser primo o compuesto. Los valores primos de M se conocen como los primos de Mersenne. Los números primos grandes que actualmente están en proceso de verificación comúnmente son primos de Mersenne. Mucho tiempo antes de Mersenne hubo un acuerdo general sobre la primera premisa. Sin embargo, algunos estudiosos anteriores no estaban de acuerdo con la segunda, creyendo incorrectamente que un primo P siempre produciría un primo de Mersenne. Ocurre que para los valores de P igual a 2, 3 y 5, al desarrollar las operaciones vemos que los resultados 3, 7 y 31 son números primos. Resulta que para P igual a 7 el resultado 127 también es primo, pero en 1536 se descubrió que para P igual a 11, que es igual a 2047, no es primo, puesto que 23 por 89 es igual a 2047. Sin embargo, en 1588 el italiano Pietro Cataldi había demostrado que para un valor P igual a 19, que es igual a 524.287, es primo, estableciendo un récord para su época. De modo que los valores primos de P no siempre producen primos de Mersenne. Aun y cuando la pregunta a responder es ¿qué valores de P producen números primos de Mersenne?, nunca se ha encontrado una manera de identificar en general cuáles valores primos de P generan primos de Mersenne. Es cuestión de verificar cada primo de P de forma individual, lo cual no es una tarea fácil, ya que los números de Mersenne se vuelven grandes muy rápidamente. La búsqueda de los primos de Mersenne ha producido resultados lentamente. En el año de 1600 aproximadamente se habían verificado como números primos todos los valores de P hasta 19, excepto para 11 como mencionamos anteriormente. El siguiente fue M31, verificado por Euler en algún momento entre 1752 y 1772. En 1876, el matemático francés Edward Lucas usó una prueba inteligente que había desarrollado para demostrar que M127, un número de 39 dígitos, es primo. Este número continúa siendo el mayor primo descubierto mediante cálculos manuales. En la década de 1930, Lemmer simplificó el método de Lucas y desde entonces la prueba de los números de Mersenne para determinar si un número es primo se ha realizado con la prueba Lucas-Lemmer. En 1952, una de las primeras computadoras verificó que M521, M607, M1279, M2203 y M2281 son primos. Desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los últimos nuevos primos se han identificado mediante algoritmos de computadora concebidos e implementados por matemáticos y programadores.
En 1996 se inició la gran búsqueda de números primos de Mersenne por internet, conocida como JIMPS por sus siglas en inglés, en la que participan decenas, acaso cientos de miles de computadoras alrededor del mundo. Desde entonces, todos los nuevos primos han sido descubiertos por usuarios de JIMPS. La plusmarca actual la ostenta el que hace el número 51 de los primos de Mersenne conocidos hasta ahora. Este auténtico coloso, descubierto el 7 de diciembre de 2018 por el programador de Florida Patrick LaRoche, alcanza la inimaginable cota de 24.862.048 dígitos. Si alguien pretendiera imprimirlo en papel, tendría que hacerse antes con una provisión de casi 10.000 hojas. Y la búsqueda no se detiene. El avance depende del número de usuarios y de las mejoras en el hardware de las computadoras. Claro que para los cazadores puede haber una recompensa. JIMPS concede premios de $3,000 a los nuevos hallazgos y existen los galardones de la Electronic Frontier Foundation, que actualmente ofrece una bolsa de $150,000 a quien supere la cifra de los 100 millones de dígitos. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.